La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Disfrútalo en palabra online y que sea Dios el que edifique tu vida. Quiero que por favor esta noche me acompañen a Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a empezar en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. El objetivo primordial de estas reuniones de creyentes a través de esta ventana de la palabra de Dios, donde se habla la palabra de Dios, es que aprendamos juntos, tú y yo, aprendamos juntos como cuerpo de Cristo, como hermanos en Cristo, cómo operar la palabra de Dios. Usted siempre había escuchado cómo operar las manifestaciones del Espíritu, ¿verdad que sí? Pero para operar las manifestaciones del Espíritu, tú debes hacer conexión con los recursos que están disponibles en la palabra de Dios para una vida en abundancia. No hay operación de las manifestaciones del Espíritu si tú no sabes operar la palabra de Dios con creencia. Hay que saber operar la palabra de Dios con creencia. Eso es hacer o dejar que Jehová edifique la casa. Así de sencillo. Aprender a operar la palabra de Dios, manejar la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios con creencia, ¿verdad? Para también recibir entonces las manifestaciones de revelación. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. Si tu mente no está llena de palabra de vida, ¿en qué momento tú vas a estar preparado para hacer conexión con estas manifestaciones? Tiene que haber palabra, tiene que haber norma, tiene que haber vida en tu corazón. Porque al final la palabra hace que se transforme tu vida, se transforme el alma. Dios, siendo espíritu, no pudo dejarnos de la mejor manera su palabra si no escrita. Dios, siendo espíritu, correcto, no nos pudo dejar una mejor manera que la palabra escrita. Él inspiración a través de palabra de ciencia, a través de palabra de sabiduría. Inspiró a santos hombres de Dios, no al que estaba sentado en la esquina vendiendo arepa, ni haciendo mercado, ni andaba distraído, no. Inspiró a santos hombres de Dios a través de las manifestaciones de revelación su palabra para que ellos escribieran qué escribir, qué decir, cómo decirlo. Y fíjense que hay muchas cosas dentro de la palabra de Dios que aunque inspiradas para que ellos la escribieran, hay muchas cosas que hicieron los hombres no inspiradas por Dios, ¿se entendió? Aunque toda la palabra fue inspirada, no muchas cosas que están escritas también fueron inspiradas por Dios. Por eso es que igualmente nosotros podemos ser inspirados hoy en día por esa palabra, no para escribir un evangelio nuevo, sino para vivir esa palabra. Eso es edificar. Palabra, logos es comunicación. Tiene que haber comunicación con el Padre. Tiene que haber, como en una familia, tiene que haber comunicación. Eso me va a preparar a mí a recibir con creencia las manifestaciones de revelación y las manifestaciones de poder y las manifestaciones de impartir poder. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice en el versículo 1, porque ustedes mismos saben muy bien, hermanos, que nuestra visita a ustedes, a vosotros, no resultó vana. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La visita de Pablo a estos creyentes tuvo provecho, no fue en vana. ¿Por qué? Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Donde hay error, impureza y donde hay engaño, automáticamente no está la palabra de Dios en ese lugar.
Bien, no vas a obrar en vano, no vas a obrar en vano, no vas a edificar en vano, mientras saques de tu corazón el error, la impureza y el engaño. Porque también la palabra de Dios se ha usado para eso. Sino, versículo 4, que según fuimos aprobados por Dios, tú te presentas aprobado por Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y estos señores usaban bien la palabra de verdad. Por eso es que la visita no fue en vano. Habla de cualquier otra cosa, menos de Dios, y tú verás que no va a haber ningún tipo de salida, no va a haber edificación, va a ser en vano lo que estamos haciendo. Y eso pasa en el hogar, en las relaciones de pareja, en la relación con los hijos, en la relación con los compañeros de trabajo. No te digo que tú vas a llegar a tu oficina en la mañana, Salmo 91 dice, Salmo 90. No te digo eso. Pero si tú puedes mostrar en tu andar la palabra de Dios obrando en tu vida, con creencia. Imagínense ustedes andar por revelación. ¿No es magnífico andar por revelación? ¿Qué te puede pasar mientras andas por revelación? Bueno, lo más grande que se ha revelado es la palabra de Dios y está escrita. ¿Oyeron? El 95, me atrevo a decir, de las cosas que necesitas saber ya están escritas. Para provecho. Para provecho. Pensamos que andar por revelación es andar viendo hacia arriba, dime Padre, solamente dime Padre, ¿no? Andar también por revelación es andar por la palabra que fue revelada. Y cuando se necesite entonces algo especial, específico, para una situación específica, una decisión, estás en una encrucijada. Hay momentos en que estamos en una encrucijada. Y si se necesita en ese momento algo en específico, Dios te lo puede revelar, porque tú has aprendido a operar la palabra de Dios con creencia. Entonces, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Qué hermoso. El Evangelio se le confía a los idóneos también, para que lo lleven. ¿Ve? Así hablamos. Hablamos de acuerdo a lo que Dios nos dijo. No como para agradar a los hombres. Porque si fuera para agradar a los hombres, siempre vamos a estar en desacuerdo, ¿no? Sino al entrenador que hay que agradar, sino a Dios, porque Dios prueba nuestros corazones. Pesado ha sido en balanza. ¿Recuerdan? Hay un salmo que dice así, si no me equivoco. Dios pesa el corazón. Yo debo aprender con creencia a recibir o a vivir esa palabra con poder, a operar la palabra de Dios para que mi corazón sea lo mejor para Dios. Y así Él me confíe las grandes cosas. Recuerdo una oportunidad que leía el libro de las figuras literarias de Bullinger. En la parte final de ese libro, parafraseando algo que él dijo, Bullinger, un estudioso de la palabra de los años 1880, 60, no recuerdo exactamente, dijo, el sustento básico, las cosas necesarias para el vivir día a día, con la palabra de Dios, rasgando simplemente la superficie, la vas a tener. Pero, si quieres encontrar los grandes diamantes, vas a tener que hacer profundas excavaciones. Es W. Bullinger. Y nosotros vamos a tener que excavar. Tú vas a tener que excavar profundamente si quieres conseguir los diamantes implícitos en la palabra de Dios. Entonces es hermoso saber que ellos, Pablo, no fue con exhortación humana, no fue con error, ni fue lleno de impureza, sino fue aprobado por Dios y así anduvo.
5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Una cosa es la lisonja y otra cosa es la verdad. No te dejes llevar por la lisonja, ¿no? Como sabéis, ni encubrimos avaricias, Dios es testigo. Ni buscamos glorias de los hombres. Y yo menos, y tú menos. Ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser o cargas como apóstoles de Cristo, aunque ustedes se pudieran encargar de mí. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a su propio hijo. ¿Y cómo fueron tiernos? ¿Hablando con dulzura simplemente? No. Hablando lo que Dios le dijo que hablaran. La mayor ternura que tú puedes darle a una persona en cuanto a tu manera de hablar es decirle lo que Dios tiene que decirle. Nunca le encubras a nadie lo que Dios tiene que decirle. Estamos acostumbrados a encubrir a veces, a lo mejor lo que Dios me dice. No. Este versículo no me gusta, mejor voy a otro. Que aprendemos de esa manera y encubrirle la palabra de Dios a otro. No, tú hablas lo que es correcto, tú dices lo que la palabra de Dios tiene que decir. Y con todo y eso, siendo apóstoles, no usaron de violencia, sino fueron tiernos, ¿vieron? No llegaron arrebatándolos. Aquí se hace lo que Dios dice porque Dios dice. ¿No? Tan grande es nuestro afecto que hubiéramos querido entregaros no solo la palabra de Dios, sino también nuestras propias vidas. Eso es un corazón creyente. No solo la palabra de Dios. Miren, estamos acá reunidos recibiendo la palabra de Dios, pero no solo debe ser eso. ¿Estamos dispuestos a dar la vida por un hermano? Bueno, en este momento la persecución era bien grande también. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Más adelante, en otra parte, dice Pablo, aunque amándolos más, sea amado menos, no me importa. Ahora quiero ir al versículo 13. Por lo cual también nosotros, primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios porque el trabajo no fue en vano, como leímos en el versículo 1. Gracias a Dios que el trabajo no fue en vano, que la obra no fue en vana. Damos gracias a Dios sin cesar de que cuando recibiste la palabra de Dios, ahí está la primera clave para aprender a operar con poder la palabra. Recibirla. La recibisteis. La palabra de Dios que oísteis de nosotros es de Dios, la palabra de Dios. Él tenía la palabra de Dios en su corazón en este momento y oralmente la dio. Era la palabra en su corazón. La recibisteis no como palabra de hombre. Yo pudiera despegar la cámara y para que ustedes no me vean. Recibiste no como palabra de hombre. Si la vas a recibir como palabra de hombre, cuando no esté el hombre, te vas a ir, te vas a decepcionar. Cuando el hombre cometa un error, te vas a decepcionar. Vas a agarrar las enseñanzas y las vas a borrar. Vas a agarrar el libro que escribió esa persona y lo vas a quemar. La palabra yo la recibo como palabra ¿de quién? De Dios. Pero la palabra, esa palabra sin error, sin impureza y sin engaño. ¿Bien? Porque si no, no es la palabra de Dios. Entonces, la recibiste como palabra de hombre, sino según la recibiste en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en quienes actúan, en los que creen. Por eso tú debes aprender a operar con creencia la palabra de Dios para recibir la manifestación de revelación
y las manifestaciones de poder o de impartir. No va a haber palabra de ciencia, palabra de seguridad, discernimiento, espíritu, fe, milagros, dones y sanidad, si la palabra de Dios no está en tu corazón. Olvídate. Porque esto no es magia, esto no es adivinación. ¿Cómo pensó Simón? ¿Recuerdan a Simón el mago? Él pensó que eso era magia y le dijo, véndeme eso que ustedes tienen. Esto no es magia. La vida eterna es un regalo de Dios. Pero la vida en abundancia se recibe gracias a mi actitud para con la palabra. Y tu actitud para con la palabra, recuerdan, determina tu altura espiritual. No es al revés. Tu actitud para con la palabra, no para los refrigerios, no para las sillas, no para las velas, no. La actitud es para con la palabra lo que determina tu espiritualidad. Por eso es que es la palabra y nada más que la palabra. Y muchos que estamos aquí aprendimos alguna vez 3 principios bases de nuestro andar como hombres y mujeres espirituales. Y esos principios son recibir como recibieron ellos. Recíbela. Recibe la palabra. Retiene la palabra. Repite la palabra. ¿Recuerdan? Decían por ahí las 3 R del creyente. En la clase fundamental. Ellos la recibieron no como palabras de hombres, sino es en verdad la palabra. Hermoso este relato. Mansedumbre es ser humilde. Y la humildad es una característica de un hombre mentalmente fuerte. Mansedumbre es humildad. Humildad es característica de una persona mentalmente fuerte. Porque es el sentido de tener un deseo de aprender. Esa definición de humildad es el deseo, tener el deseo de aprender. Si tú no tienes el deseo de aprender, nunca la vas a recibir. Y si tú tienes el deseo de debatir, nunca voy a estar yo ahí. ¿Eh? Porque la palabra de Dios no necesita debate. La palabra de Dios es verdad porque Dios es verdad. Entonces tú tienes que tener un deseo de aprender. Tú te conectas a estas reuniones, asistes a una reunión, vas a la palabra en la mañana porque tienes el gran deseo de aprender. Así como tenemos el gran deseo de comer. Y a veces nos extralimitamos a la hora de comer, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener hambre y sed por la palabra también. Bienaventurado el hombre que tiene hambre y sed por la palabra de Dios. Gozoso el hombre que tiene hambre y sed por la palabra de Dios. Tristemente el hombre que no tiene hambre y sed por la palabra de Dios. Tristemente. Y la palabra está ahí para nosotros. Entonces tú tienes que tener un deseo de aprender. El corazón manso es un corazón receptivo, capaz de ser entrenado, no para saber más, sino para cada día ser mejor, manifestando el poder de Dios. Cada día parecerme más a Dios. Por eso es que yo debo tener un corazón receptivo que tenga la capacidad de ser entrenado. Y todos los que estamos aquí hemos sido entrenados por alguien. Nadie nació sin entrenamiento, porque hasta Jesucristo tuvo que ser entrenado. Ustedes se imaginan, Jesucristo le hubiese dicho a María, mamá, yo soy el Hijo de Dios. Tú no me tienes que enseñar nada. ¿Ah? Hasta Jesucristo permitió ser entrenado por ella, por su madre, que yo estoy seguro que tuvo que enseñarle muchas cosas en la palabra de Dios. Pablo después admitió que necesitaba entrenamiento. Entonces, no es cerrar las puertas para ser entrenado. Todos necesitamos ser entrenados. La palabra de Dios destaca algunos ejemplos maravillosos de hombres conforme al corazón de Dios que eran mansos. Y yo quiero ir a Hechos capítulo 8, por favor. Hechos capítulo 8. Al libro de Hechos.
la palabra en acción, el libro de Hechos. La iglesia en acción. ¿Estás motivado? ¿Sientes pasión por la palabra? Dios te bendiga, eres un gran hijo de Dios. Apasionate por la palabra de Dios. Nos apasionamos por un deporte, nos apasionamos por un tipo de programa, nos apasionamos por la obra de Dios, la naturaleza. Bueno, apasionémonos por la obra más grande, que es su palabra, que engrandeció por encima de todas las cosas. Apasionate, ten profundo deseo por conocerla, por hablarla, por decirla. Sé un apasionado. Te van a llamar fanático, no importa. Somos fanáticos de Dios, ¿verdad que sí? ¿Qué importa? La tradición te hará creer lo contrario. Ok, al final la palabra es vida. Hechos capítulo 8, versículo 26. ¿Estamos ahí? Un ángel del Señor habló a Felipe. Revelación también. Y le dijo a Felipe, Felipe, levántate. Levántate, Felipe. Siempre tienes que levantarte. Levántate. Tengo el profundo y deseo de hablarle la palabra de Dios. Levántate. ¿Sabes que estoy pensando hablar? Levántate. ¿Sabes que estoy pensando hacerle? Hazla. Hay que dejar un poco de pensar y simplemente accionar. Si ya Dios te lo mostró, hazlo. Porque yo sé que usted ha sentido a veces un profundo deseo por reunirse, por hablar, ¿correcto? Por tener una comunión en casa. No pare ese profundo deseo que Dios te lo está inspirando. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dios es específico. Dios nunca se va a quedar corto con su revelación. ¿Vieron? Ponte de pie, camina hacia esta dirección, es un camino de desierto, ve a la derecha, espérate, siempre Dios te va a decir. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Él se levantó y fue. Tiene que estar un hombre dispuesto a levantarse e ir. Hay una enseñanza que se llama anda y di. Recuerdo a Josué. Heme aquí. Josué. Hola Josué. Heme aquí. ¿Quién eres? Le dijo a Pablo también. Soy Jesucristo. Duras cosas, dar cosas al aguijón. ¿Qué tengo que hacer ahora? Le dijo Pablo. ¿Recuerdan? Saulo. Hombres dispuestos. Heme aquí. Bueno, él se levantó y fue. Y sucedió en ese momento. Miren que no le habían dicho nada en cuanto al detalle de lo que él se iba a encontrar, pero él se levantó y fue. Él no se preguntó, ¿y para qué voy a ir? Ya va, pero dime un momentico, ya va. ¿Pero qué yo voy a hacer ahí? Él simplemente se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, eunuco, funcionario de Candace, quien era reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, imagínense, el ministro de Hacienda del reinado de Candace, y había venido a Jerusalén para adorar, era un hombre creyente. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. No todos tenían la disponibilidad de tener un rollo, un manuscrito en esta época. Este hombre estaba bien posicionado económicamente para poder tener un manuscrito en esta época. Imagínense, ¿no? Hoy todos nosotros podemos ir a una librería y pedir una Reina Valera. Y te la venden de todos los colores y de todos los modelos y tamaños. Y el Espíritu, por revelación, este hombre estaba ahí en contacto con Dios. Él había aprendido a operar con creencia la palabra. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
¿Serás tú, Dios, que me lo está diciendo? Acércate, acércate. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y miren qué hermosa pregunta la de Felipe. ¿Pero entiendes lo que lees? La clave está ahí. ¿Entiendes? ¿Será que yo entiendo cuando leo? Usted cuando lee la palabra la entiende, porque si no la entiende, no vas a poder hacer conexión con los recursos que en ella están. ¿Entiendes? Siempre tiene que haber alguien dispuesto a enseñar, porque nadie nace aprendido. Tiene que haber personas dispuestas a enseñar, y tienen que haber también personas dispuestas a recibir humildemente y tener el deseo de recibir esa palabra. Tiene que haber. Ustedes han tenido el deseo, se conectaron esta noche, Dios los bendiga. ¿Saben por qué? Porque hay quienes no tienen el deseo. Tienen mucha necesidad, pero no tienen el deseo. ¿Cómo van a recibir de Dios entonces? Simplemente que oremos por ti. Ora por mí, pero no tienes el deseo de aprender. Por ahí dicen, te enseño a pescar, ¿verdad? Te enseño a pescar. Entonces dice, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré entender? ¿Cómo iba a entender? Miren la humildad, si no me enseñan. Él pudo haber dicho, sí, en este momento estoy analizando con mis interlineales. Tranquilo, sigue adelante. Sí entiendo. Y comerse todo el error, ¿no? Pero qué humildad. Ya esto es mansedumbre. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Tiene que haber gente que esté dispuesta a enseñar. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Rogó. Y el ruego viene por el gran deseo que él tenía. Ruego. Qué importante estar al lado de una persona que tiene el deseo de ser enseñado, de aprender. Porque eso también te pone a estudiar a ti cada día más. De ahí que tú tienes que tener el deseo todos los días de aprender. Y cuando te unes con otro que tiene el mismo deseo de aprender, oye, esa combinación es explosiva. Hay poder ahí, ¿no? Hay poder ahí. Para recibir cualquier cosa de Dios, tú tienes que saber qué está disponible, cómo recibirlo, qué hacer con lo recibido. Tus necesidades y deseos deben estar paralelos. Y tú debes saber que la buena voluntad de Dios es siempre igual a su capacidad, Él siempre quiere. Y ninguna de estas cosas las sabrás si no haces conexión con la palabra de Dios para recibir con creencia todo lo que está ahí. Por eso es que nos pasamos la vida simplemente orando y a veces ni siquiera sabemos por qué oramos. Y oramos a lo mejor por cosas que ya Dios nos ha dado. Y no es que Dios no te la quiera responder, es que te está gritando que ya lo hizo por ti. Padre, bendíceme, Padre, bendíceme, Padre, bendíceme, Padre, bendíceme. Y en Efesios capítulo 1 te dice que fuiste bendecido con toda bendición espiritual. ¿Vas a seguir orando para que Dios te bendiga? Hay que hacer conexión con la palabra de Dios, hay que conocer la palabra. Al final es la vida y lo que te va a mantener ahí de pie es la palabra. Estén quienes estén, hoy y no estén mañana. La palabra te va a mantener de pie. Bueno, rogó Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ustedes se imaginan al eunuco rascándose la cabeza, oye, ¿quién es este pobre hombre que le hicieron esto, no? ¿Ah? Como oveja a la muerte fue llevado, ¿quién será? Él pudo haber dicho, bueno, fue el emperador romano, ¿sí? Fue el emperador romano.
Ah, aquí está hablando de Herodes. Adivina, adivinador. Ninguna palabra de la escritura es de interpretación y Dios privada. ¿Recuerdan? Respondiéndole el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de otro. Está hablando de Isaías. Esto es mansedumbre. Entonces Felipe, ¿qué hizo? Déjame un momento que voy a buscar mis libros de investigación. Yo voy a ir a la casa primero, voy a leer, ya va, que tengo que buscar una enseñanza. Felipe llamó a Pablo y le mandó un WhatsApp y le dijo, Pablo, mándame la enseñanza de Jesucristo, el Cordero Pascual, por favor. Miren, Felipe estaba preparado y dice que abrió su boca. Y cuando tú abras la boca, lo que debe salir y lo que sale es siempre lo que está en tu corazón. Automáticamente va a salir lo que está en tu corazón. No va a salir la Biblia físicamente por tu boca. Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, imagínense, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cuánto duró la enseñanza? No lo dice. ¿Ok? Estamos en Hechos capítulo 8, versículo 35. Felipe, abriendo su boca, comenzó desde la escritura y le anunció el Evangelio. Qué hermoso. No sé si recuerdan también el primer discurso de Pedro. Pedro no tuvo tiempo de hacer notas, Pedro no tuvo tiempo de ir a la biblioteca, Pedro no tuvo tiempo de ir a interlinear, pero abrió su boca y dio el gran primer discurso de la era de la iglesia en Hechos capítulo 2 y siguiente, lo puedes ver. Así que mansedumbre es ser humilde mentalmente, como lo vemos de este eunuco, y recibió la palabra de Dios, en el sentido porque él tenía un deseo de aprender. Él fue receptivo, capaz de ser entrenado. Primer paso. Y vemos un hombre según el corazón de Dios. Y estoy seguro que su vida fue transformada. Fíjense que hay otro versículo. Vamos a otro en 2 de Corintios capítulo 10. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, mientras dejo que me convierta. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. ¿Hace sabio a quién? Al sencillo. Al sencillo, al manso. Deseables son más que el oro y mucho oro refinado. Deseables son más que el oro. Deseo tanto la palabra como una buena hamburguesa. Deseamos tanto la palabra como $1,000 o $5,000. 2 Corintios capítulo 10. Vayamos allá. Deseables son más que el oro. Eso es Salmos 19, 7, 8 y 9. 2 Corintios capítulo 10. En el versículo 1. Yo Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, Pablo alentando a los creyentes por la mansedumbre que él había visto en Cristo. Si no somos capaces de entender la mansedumbre del Señor Jesucristo y la humildad del Señor Jesucristo, no seremos capaces ni siquiera de hablarle a nadie. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente que soy osado para con ustedes, mansedumbre. Moisés recibió la revelación de la ley. ¿Recuerdan? Dios le hablaba cara a cara a Moisés.
Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, fue manso y humilde de corazón. Y Pablo recibió la revelación nada más y nada menos de la administración de gracia, las 7 epístolas a la iglesia, así como también otras epístolas que se relacionan con esta administración, como fue Timoteo y Tito. ¿Por qué? Porque Pablo fue un hombre manso. ¿Recuerdan? Olvidando ciertamente lo que quedó atrás, se extendió hacia la meta. Todos sus cargos, sus títulos y todo lo que para él era valioso lo tuvo como basura y puso de primero esa palabra de vida, esa palabra de Dios que transformó su corazón. Salmos 25. Ah, no, pero ya yo eso me lo sé. Dios te bendiga. ¿No le ha pasado? Vamos a Juan 10:10. Ah, no. Ya eso yo me lo sé. ¿Qué te puedo decir? Dios te bendiga. Seguimos adelante. ¿Cómo que tú te lo sabes? Salmos 37. Abrí y de repente dice, no te impacientes a causa de los malignos. Salmos 37, vamos a ir a el versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Recibe con mansedumbre la palabra implantada, la que Dios ha inspirado a santos hombres de Dios. Si quieres abundancia de paz, si quieres mantener un estado de creencia inalterable a pesar de las circunstancias, recibe con mansedumbre la palabra implantada. Debemos aprender a operar la palabra de Dios con creencia para poder edificar la casa con Dios y de esta manera, ¿cómo recibir entonces lambano, estas manifestaciones de revelación y manifestaciones de impartir poder? Tiene que haber palabra y todo esto lo que va a traer es sanidad en el cuerpo, sanidad total. Creyentes que saben, creyentes que no van a ser robados, no vamos a ser destruidos por falta de conocimiento, no vamos a acabar cisternas rotas que no retienen agua, y vamos entonces a poder hacer conexión con los recursos para una vida en abundante, disponible ahora. Dios los bendiga.